El Antiguo Testamento, hermanos, nos ha sido dado en la Biblia como un compendio de historias de las cuales Dios quiere que aprendamos. El Antiguo Testamento tiene un valor inmenso porque el Antiguo Testamento nos presenta a hombres de carne y hueso como usted y como yo, a hombres normales, a hombres que sufrieron las mismas o tal vez mayores a veces presiones, compromisos, dificultades que usted y como yo. El Antiguo Testamento tiene un enorme valor porque podemos aprender el carácter del ser humano y cómo el ser humano a veces no aprende de la historia. Podemos aprender en cabeza ajena cuando vemos los errores que los hombres del Antiguo Testamento cometieron. Podemos aprender en cabeza ajena cuando vemos los aciertos que estos hombres hicieron en sus vidas y cómo terminaron. Podemos ver cómo empezaron y cómo terminaron, y eso se repite. Estas situaciones se repiten en la vida de mucha gente y se han repetido a través de los años. Por eso dice en 1 Corintios 10, Pablo, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como ellos fueron idólatras. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Amonestar significa advertir. La historia bíblica está escrita para advertirnos a nosotros, tomar instrucción y evitar los mismos errores. O tomar instrucción y cometer los mismos aciertos que ellos, porque todos podemos hacerlo. En esta mañana quiero recordarles brevemente la historia de 3 hombres, de un padre que se llamó David, de su hijo que se llamó Salomón y de su nieto que se llamó Roboam. Esta historia de estos 3 hombres que tenemos en el libro de 1 de Samuel, 2 de Samuel, Crónicas, la historia de estos 3 hombres nos va a enseñar lecciones muy importantes para nosotros como padres, para nosotros como hijos y para nosotros como nietos. Vamos a empezar con David. David, un pastor de ovejas, jovencito. Aparece en la Biblia David haciendo el trabajo que pocos querían hacer. O sea, el trabajo de cuidar ovejas. Era el último de 8 hermanos. Un muchacho de quien no se esperaban grandes cosas, y menos en aquella época tan difícil, donde no había escuelas ni universidades, donde no había instituciones gubernamentales para ayudar a los necesitados o ayudar a crecer a los jóvenes como las hay ahora. Sin embargo, a pesar de las pocas posibilidades que este pastorcillo de ovejas tenía, Dios vio su corazón. Cuando Samuel fue enviado por Dios a ungir un rey, Samuel no sabía quién era, pero fue enviado a Belén, a la casa de Isaí. E Isaí hizo pasar a todos sus hijos delante de Samuel, y cuando Samuel vio a Eliab el mayor, se quedó asombrado y dijo, este es el rey, próximo rey de Israel. De alto de estatura, de buen parecer. Pero Dios le dijo a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, dice 1 de Samuel 16:7. Y cuando pasa el primer hijo, no es elegido. Pasa el segundo, tampoco es elegido. Pasa el tercero, Sama, tampoco era elegido. Hasta que se acabaron los hijos presentes y Samuel le dijo, ¿no tienes otro hijo aquí? Sí, uno que está cuidando las ovejas allá. Pues tráetelo, porque si no, no vamos a sentarnos a comer. Yo creo que por eso se apuraron más. Y trajeron a David, y David, dice la Biblia, que era de buen parecer, que era rubio.
de hermoso semblante. Y Dios le dijo, este muchacho, así como lo ves, con olor a chivos, a ovejas, este es el próximo rey de Israel, porque yo miro el corazón. Dios ya le había dicho a Saúl, el obstinado Saúl, que no hacía caso de Dios y que se rebeló contra Dios, aunque Dios lo puso, el rey en ese entonces. Dios le había dicho ya a Saúl que Dios se había buscado un varón conforme a su corazón. Y ese muchacho David era conforme al corazón de Dios. ¿Qué cualidades tenía? David era un muchacho de gran fe. Cuando fue enviado por su padre a llevarle un paquete a sus hermanos que estaban en guerra contra los filisteos, David presenció la humillación de Israel cuando un gigante de más de 2,50 metros de estatura, un gigante de que había en aquella época, reta a todos los escuadrones de Israel y los blasfema el nombre de Dios, y nadie se atrevía a hacerle frente. Y fue entonces cuando David se atreve a hacerle frente con sus 5 piedritas y con su honda. Y cuando lo vence, porque dice, yo voy contra ti en el nombre del Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones contra quien tú has blasfemado. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. No importa. Tomó David la honda y dio en el lugar donde debía dar, en la frente, matando a aquel gigantón y después cortándole la cabeza con su propia espada. Espada que después David usó en sus guerras. Todo mundo conoce la historia de David y Goliat. Y es el ejemplo supremo de alguien que tuvo fe en el Señor e hizo lo que debía hacer con valor. Saúl no era tonto. Saúl lo tomó y lo hizo parte de su guardia personal. Y David empezó a subir, a ascender en el reino de Saúl. Se portaba prudentemente, nos dice 1 de Samuel 18. Vamos allá. 1 de Samuel 18, 14 y 15 dice: y David, todos juntos, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, así que David se empezó a escalar en el reinado de Saúl, y porque amaba a Dios y seguía a Dios, se portaba prudentemente. Sin embargo, sufrió la envidia y el acoso de Saúl. David fue acosado por Saúl porque una vez Saúl escuchó a las mujeres cantar. Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000. Y entonces ardió en envidia y empezó a tenerle miedo a David y empezó a pensar: este me va a desplazar, así que mejor lo alejo de mí, le mando misiones imposibles a ver si allá lo matan. Pero David iba a las misiones imposibles y vencía. Total que lo que hizo mejor fue: voy a darle a mi hija para que se case con mi hija, y entonces mi hija le va a hacer por lazo y ahí lo voy a tener cerquita, bien amarradito. Voy a ser su suegro. Y ahí lo voy a tener y le voy a jalar el cordoncito para que no se me vaya. Sin embargo, eso no funcionó. La envidia y los celos de Saúl fueron tantos que una noche intentó matar a David. Cuando David estaba en casa con su esposa en cama, y envió sicarios. Y entonces Mical le avisó a David. Y puso una estatua en la cama en lugar de él, y él huyó.
y ahí empezó años de peregrinaje en el exilio. Saúl lo envidiaba tanto y le tenía tanto celo que lo persiguió como a una pulga en el desierto, así lo dice la Biblia, como a una pulga. Anduvo fugitivo mucho tiempo, perdió su familia, perdió su esposa, perdió su posición en el reino, perdió todo. Unos vagabundos en una cueva de Adulam se juntaron con él, igualmente endeudados y afligidos, y juntó ahí su compañía, su pequeñito ejército. Pero a pesar de sus problemas, él se refugió en el Señor, se fortaleció en el Señor, no perdió la confianza en Dios a pesar de sus luchas. De ahí que en el peregrinaje aquel compuso muchos de los salmos que nosotros hemos leído y nos han fortalecido en momentos de angustia. Por ejemplo, el Salmo 57:1, que dice: Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y versículo 4 dice: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Pero ¿cómo dice el subtítulo del Salmo, hermanos? Al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Fueron tremendas, y si usted no ha leído la historia de David, que le estoy resumiendo, léala, es fascinante y aprenda de ella. David se fortaleció en Jehová su Dios y escribió los salmos en los cuales nos hemos refugiado muchos de nosotros en circunstancias que no son tan terribles como la que él tuvo, de peligros de muerte verdadero, de persecución. Sin embargo, después de esos años de tribulación, Saúl cosechó lo que sembró. Fue victimado en la guerra contra los filisteos junto con sus hijos. Y Saúl fue muerto, y entonces el pueblo de la tierra vino con David y lo puso como rey. Y entonces se cumplió la promesa de Dios y empezó David un reinado que al principio fue muy difícil, porque tenía que hacer una purga de todos sus enemigos y de todos los traidores que había en las filas y que no estaban de acuerdo con lo que Dios había establecido. Llegó a ser rey entonces, primero en Hebrón y después en Jerusalén. A los 30 años de edad, joven, ¿verdad? A los 30 años de edad comenzó a reinar. Jóvenes, todo lo que les acabo de narrar, David lo vivió en sus 15, 20, 25 años. La persecución, la prudencia, el conducirse bien, lo vivió jovencito. Quiere decir que tú y yo podemos vivir igual, no obstante tu juventud, si tú te acercas a Dios. Le tocó a David enfrentar guerras. Fue un rey de guerras, tuvo que serlo, porque los pueblos de Israel, que estaban alrededor de Israel, estos pueblos estaban molestando a Israel constantemente. Filisteos, los de Amón, los de Moab, estaban molestando al pueblo de Israel, y David tuvo que enfrentar batallas tremendas y siempre ganó sus batallas porque hacía una cosa. ¿Qué cosa hacía David? Consultaba a Dios antes de cada batalla, y Dios le decía cómo vencer a sus enemigos. Dios hizo pacto con David. Dios le dijo: David, si tú andas en mis caminos, dice 2 de Samuel 7, 4 al 21, yo voy a hacer que tu reino permanezca para siempre, reino eterno. Por eso el Señor Jesucristo es descendiente ¿de quién? Y se va a sentar en el trono ¿de quién? De David. Se le llama hijo de David. Jesucristo es el heredero del trono legítimo, porque es descendiente de David. Ahí está en Mateo 1, la genealogía. Dios hizo pacto con David.
Sin embargo, segundo de Samuel 11 y 12 nos narran la página más negra en la vida de David. Cayó en pecado y muy grave. Sin embargo, a pesar de su pecado, dice la Biblia que él se arrepintió, se levantó, y ahí tenemos como testimonio la confesión del Salmo 51, donde él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David supo enfrentar su error, ir a enmendarlo y levantarse pidiendo perdón del Señor y siguiendo adelante. Si bien hubo consecuencias de sus errores en su familia, él siguió adelante y mantuvo su vida cristiana en orden a pesar de ese tremendo resbalón que tuvo. Para resumirles, hermanos, la clase de persona que fue David delante de los ojos de Dios, en el libro de Reyes y Crónicas, a todos los demás reyes de Israel se les compara ¿con quién? ¿Con quién? Con David. Con nadie más se les compara. Repetidamente leemos: y no hizo lo recto como David su padre. O leemos: e hizo lo recto como David su padre. El modelo de rey que Dios quería para Israel fue David. Sin embargo, la vida de David no era para siempre. Se hizo viejo, como nosotros nos haremos viejos. Dejó de sembrar en su mundo. Dejó de hacer muchas cosas, ya no podía. Su tiempo terminó como terminará el nuestro. Y en su lugar se levantó Salomón como rey. Salomón, hermanos, comenzó bien. Siguió los buenos consejos de su padre. Su padre le dio muchos consejos y él los siguió. Entre ellos, hacer una limpia en el gobierno de algunos que estaban ahí haciendo mal y estorbando que el reino funcionara. Siguió el consejo de su padre al procurar construir un templo para el Señor y al mantenerse en los caminos de Dios. Salomón empezó muy bien, amó a Jehová y anduvo en sus mandamientos, nos dice la Biblia. En una ocasión, al inicio del reinado de Salomón, Dios se le aparece a Salomón y le dice el gran ofrecimiento. A ver, digan conmigo cuál fue el gran ofrecimiento de Dios a Salomón. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Qué tremendo ofrecimiento. Salomón pudo haber pedido muchas cosas. Y algunos de los que están aquí presentes, algunos de los jóvenes habían pedido un Xbox, o un coche, o una casa. No son cosas malas. Pero David le había enseñado a Salomón, y Salomón tuvo el tino de pedir: da a tu siervo corazón entendido para distinguir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá dirigir a este tu pueblo tan grande? Con gran humildad, Salomón pide sabiduría. Y Dios no solamente le da sabiduría, también le dice después: pues porque pediste sabiduría y no pediste vida, ni la vida de tus enemigos, ni riquezas, yo te voy a dar eso que no pediste, te lo voy a añadir. Y si tú andas en mis caminos, dice Primero de Reyes 3, del 5 al 14, si tú andas en mis caminos, yo alargaré tus días. Qué tremendo acierto tuvo Salomón. Y gracias a la sabiduría que le dio, Salomón compuso el libro de Proverbios y de Cantares. Compuso Proverbios, ¿saben para quién compuso Proverbios? Para su hijo. Por eso dice Proverbios: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Usted le ha compuesto alguna carta a su hijo? Qué bonito componerle a su hijo una serie de advertencias, de consejos para la vida necesarios, que preocupado por su educación, él lo hizo, y con esa tremenda sabiduría que tenía. Salomón heredó el reino firme de su padre.
Sí, porque a Salomón no le tocaron pelear guerras, ¿o sí? No. Leemos en la historia de Salomón que Salomón no peleó ni una guerra, no peleó guerras. El hombre de guerra había sido su padre. Su padre había librado las guerras y le había conseguido la paz por todos lados. Así que Salomón, como su nombre lo dice, su nombre significa pacífico. Salomón, como su nombre lo dice, fue un hombre de paz, pero no porque él haya conseguido. Fue un hombre de paz porque la heredó de su padre, de las luchas de sus padres, del sudor de su padre, de la fidelidad de su padre, del amor a Dios de su padre. De ahí heredó la paz. Y también heredó una extensión del territorio tremendo. Dice la Biblia que él llegó hasta el río Éufrates, su influencia. Su reino se extendió más allá de las fronteras, dice Primera de Reyes 4, 29 al 34. Cosechó las bendiciones de 40 años de reinado de su padre. Su fama llegó lejos, hasta una reina, ¿de dónde? De Saba, vino a visitarlo, de una región posiblemente allá por Etiopía. Vino a visitarlo, porque dice la Biblia que su fama se extendió y su sabiduría. Construyó el templo de Dios, tuvo el privilegio de construir esa magnífica obra. Heredó prosperidad, seguridad y paz. La época de Salomón, hermanos, miren cómo la describe Primero de Reyes 4, por favor. La época de Salomón se describe en Primero de Reyes 4 así, versículo 21. Y dice, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. 22, por favor, lean conmigo. Primero de Reyes 4, 22. Y la provisión de Salomón para cada día era 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes que están al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y miren el 25, todos juntos. Y Jehová e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba. Creo que el mundo no ha visto días tan seguros como esos. ¿Cuánto nos hacen falta en México días así? Debajo de su vid y de su higuera, de su parra, en seguridad, sin que nadie les molestara. Por eso el reino de Salomón es una ilustración del reino mesiánico, cuando Jesucristo venga e imponga su reino milenial aquí, donde habrá verdadera paz y seguridad en este mundo. Cosa que no hay ahora ni la habrá hasta que el Rey de Reyes y Señor de Señores se siente en el trono. Salomón tuvo una época de prosperidad y de seguridad tremenda, la época de oro de Israel, así se le llama. Sin embargo, en su prosperidad que heredó de su padre, comenzó a desviarse. Salomón cometió el error, triste error, de enriquecerse y enriquecerse, llenarse y buscar las riquezas. La Biblia prohibía a los reyes tener muchos caballos y él los tuvo. La Biblia prohibía a los reyes casarse con cuanta mujer hubiera y él se casó con cientos. Y muchos de esos casamientos eran solamente políticos. Sin embargo, cometió ese error. Se permitió tener muchas esposas y concubinas contra lo que Dios había establecido, y dice la Biblia que las mujeres, cuando era viejo, desviaron su corazón. Lo hicieron inclinarse, a adorar a sus dioses, y Salomón, hijo de este gran hombre que en su vida hubiera hecho eso, Salomón en su vejez estaba inclinándose frente a Baal, frente a los dioses de los sidonios,
por influencia de sus esposas y construyéndoles templos. Qué triste fue el final de Salomón. Primero de Reyes 11 nos lo narra. Empezó bien, pero terminó mal. No solamente eso, hermanos, Salomón afligió al pueblo de Israel con tremendos impuestos. ¿Para qué? Para conservar su estilo de vida suntuoso, para construir los templos para los dioses. Salomón terminó muy mal. Dios le apareció, pero le apareció para darle un juicio. Vas a perder el reino, lo voy a quitar de ti y se lo voy a dar a un siervo tuyo, uno de esos que te anda sirviendo. Eso, vas a tener el reino. Nada más que tú te vas a quedar, tu familia se va a quedar con 2 tribus, Judá y Benjamín, pero las otras 10 te las voy a quitar. Por amor a David, te voy a dejar esas 2 tribus, porque yo le prometí a este hombre que su reino va a ser firme y lo voy a cumplir. Pero Salomón terminó mal. Después de la muerte de Salomón, el pueblo de la tierra puso a Roboam, su hijo, en el trono. Roboam inició mal. Comenzó bien, terminó bien. Empezó bien, terminó mal. Inició mal y terminó mal. Porque lo que mal empieza, mal acaba, a menos que Cristo se cruce en tu camino. Roboam inició mal. Primero de Reyes 12 nos empieza a narrar su historia. Cuando el pueblo fue con él y le pidió disminuir la carga de su padre, él fue con los ancianos que habían estado con su padre y que conocían lo que David había hecho. Fue y Roboam les dijo: ¿qué quieren que yo haga? Porque este pueblo dice que les quite la carga de mi padre, de los impuestos. Y los ancianos le dijeron: trátalos con humanidad, sé siervo de ellos y te van a servir para siempre. Pero a Roboam no le gustó. Es como que está anticuado ese consejo. Voy mejor con los chavos que se criaron conmigo, con esos, con mis amigos. Y pidió el consejo de los jóvenes, y el consejo de los jóvenes fue más dureza. Diles que el más delgado de tus dedos es más grueso que los lomos de tu padre. Y que si tú les castigaste, si tu padre les castigó con varas, tú les vas a castigar con escorpiones. El mensaje de dureza. Sé firme, no te dejes. Pero imprudente. Estos jóvenes que le dieron ese consejo crecieron en el lujo. ¿En el lujo de quién? Salomón. Estos jóvenes, incluyendo a Roboam, no sabían lo que le había costado ¿a quién? A David tener un reino y tenerlo en paz. No sabían eso. Habían gozado de los banquetes, de las casas, de la ropa, pero no sabían cuánto les había costado. ¿Cuánto le costó a su abuelo construir lo que ellos disfrutaban? Estos jóvenes, desgraciadamente, habían visto el mal ejemplo ¿de quién? De los últimos días de Salomón. Habían dicho: qué padre, quiere decir que yo puedo andar lejos de Dios, adorando a otros ídolos, y me va a ir re bien. Y tengo mi ropita, y tengo mi casa, y tengo mis cuates, ¿verdad? Somos los juniors. Y aquí nos la podemos pasar. A esas personas Roboam les fue a pedir consejo y desgraciadamente les hizo caso. ¿Qué pasó? A Roboam se le divide el reino. Por su falta de prudencia se le divide el reino. Y entonces Jeroboam toma el liderazgo de 10 tribus y él se queda nada más con 2. Y por más guerra que quiso hacer Roboam para poder evitar eso, Roboam era pusilánime, dice la Biblia. Pusilánime.
No tenía fuerza, no tenía carácter. No había aprendido el carácter de su padre y menos el carácter de su abuelo. La paz que su abuelo le dejó a Roboam, la paz que su padre, la poca paz que su padre le pudo dar, se termina completamente. Esa paz y seguridad se acaba con Roboam. Jeroboam toma ese mando de las tribus. Roboam, cuando ya se siente firme en el trono, se aparta de Jehová. Y yo me atrevo a pensar que una de las razones por las que Roboam se apartó de Dios cuando se sintió suficientemente fuerte es esta. En Crónicas nos dice que la madre de Roboam era amonita. Era una de esas esposas con las que Salomón se había casado y a cuyos dioses Salomón había adorado, de un pueblo que no creía en Dios. Y sin duda ella influyó para la perdición de su hijo. Tiempo después, Roboam es invadido por Sisac, rey de Egipto. La historia conoce a Sisac como Sheshonk. Ese rey invade Judá, y ¿saben qué hace? Lo hace tributario. Hace a Roboam vasallo de Egipto y se lleva todas las riquezas que David y Salomón habían acumulado del templo de Dios. Toda esa riqueza majestuosa se la lleva el rey de Egipto. Sin duda, mucho de ese oro está ahora en los adornos egipcios que se están descubriendo actualmente. Sisac se llevó todo. ¿Cuál paz? Se acabó la paz. ¿Cuál autogobierno? Se acabó el autogobierno. Todo se pierde porque Roboam se aleja de Dios. Perdió las riquezas, perdió el territorio, perdió la paz, casi pierde el reino. ¿Saben cuántos años duró el reinado de Roboam? 17 años. 40 años, David. Salomón, 40 años. Roboam, 17 años y malos. Y el hijo de Roboam, ya ni hablar de él, Abías, reinó igual de mal y reinó 3 años. Hermanos, lecciones muy importantes aprendemos de estas 3 historias. Para todos los padres, apliquemos lo que hemos repasado a nuestra vida. Para todos los padres, primero, las bendiciones, hermanos, que nuestros hijos y nietos disfrutarán en el futuro. Estamos hablando de nosotros ya hoy. Las bendiciones que nuestros hijos y nietos disfrutarán dependen en gran medida de la clase de personas que seamos hoy. Si somos de todo corazón con Dios como David, nuestros hijos podrán disfrutar de esas bendiciones y también nuestros nietos. Si no somos de todo corazón y solo somos medio corazón como Salomón o sin corazón delante de Dios como Roboam, entonces nuestros hijos no van a disfrutar de bendiciones, bendiciones que realmente valen la pena. Puedes dejarles casa a tus hijos, puedes dejarles un auto a tus hijos, una cuenta en el banco, pero si no les dejas lo más importante, valores, virtudes y un ejemplo de un carácter, no les estás dejando nada. Nada para ayudarles a vivir en el futuro. Segunda cosa, si perseveramos en buscar a Dios, hermanos, en cultivar un carácter temeroso como el de David, un corazón conforme al de Dios, si cultivamos una confianza en Dios y andamos
en los caminos de Dios, eso va a redundar en beneficio para nuestros hijos y nietos. Los beneficios de un buen cristiano no solamente se quedan en su vida actual, eso permea hasta todo lo que es su descendencia. Como nuestro mal ejemplo también afecta para mal toda nuestra descendencia. La mejor herencia entonces, hermanos, que podemos dejarle a los hijos es la solidez de un buen ejemplo, como el ejemplo de David. Esa es la mejor herencia. La solidez de perseverancia en hacer el bien, a pesar de las luchas. Yo me acuerdo que mi papá pudo hacer el bien a pesar de los problemas. Yo me acuerdo de cómo rechazó esas invitaciones. Me acuerdo de mi papá, cómo se levantó de sus debilidades y cómo empezó y luchó y venció. Ojalá que nuestros hijos puedan decir eso en un futuro. Y no como muchos hijos están diciendo, no, yo de mi papá aprender, olvídalo. Si nosotros cultivamos ese carácter y perseveramos en hacer el bien a pesar de nuestras luchas y problemas, hermanos, a pesar de mis errores, de sus errores, a pesar de sus debilidades, con la ayuda de Dios podemos perseverar en ser gente como David, porque David lo fue a pesar de sus debilidades. Entonces, esa es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos y nietos. Ahora unas lecciones acerca de los hijos. Los hijos, hermanos, jóvenes aquí presentes, que eres hijo. Los hijos necesitan desarrollar convicciones personales si han de permanecer firmes en los caminos del Señor. Salomón no desarrolló completamente sus convicciones personales, por eso al final de su vida cayó. Roboam menos, ¿qué convicciones iba a tener de buscar a Dios? A veces estamos viviendo de convicciones prestadas. Nuestros papás son papás firmes en el Señor, amantes del Señor, trabajadores, honrados, honestos, entregados al Señor. Y nosotros, medias tintas. Ni leemos nuestra Biblia, ni oramos, y refunfuñamos para ir al templo. Ahora imagínate cómo van a salir tus nietos, tus hijos, peores. Es que necesitamos desarrollar, hermanos, papás, que tienes hijos pequeños, estás en la gran oportunidad de ayudarle a tus hijos a desarrollar convicciones personales para que cuando tú no estés, ellos se mantengan en los caminos de Dios, se hagan las cosas bien y moralmente sean hombres correctos. Jóvenes, si tú no estás desarrollando convicciones personales y solamente vives de las convicciones de tus papás, el día en que no estés con ellos, ese día es donde tristemente vas a cometer muchos errores porque no tienes convicciones. Haces lo que ellos te dicen, haces lo que el pastor te dice, no vas a estos lugares porque ellos se enojan, no haces estas cosas porque si no tienes problemas. Esa no es la razón. La razón es qué piensa Dios y que si me conviene o no a mí hacer eso. Desarrolla convicciones personales, que lo que tú crees de la Biblia sea lo que crees tú y no tus padres. Y entonces se reflejará en tu vida donde estés. Necesitamos, segunda cosa, instruir a nuestros hijos, hermanos, y contarles de dónde nos sacó el Señor. Cuénteles a sus hijos cómo su vida ha cambiado. Adviértales de la vida sin Cristo. Adviértales de cómo es el mundo, cómo son los peligros. Salomón escribió 30, porque otros son de Ezequías, que los varones de Ezequías sacaron. Pero estamos seguros que por lo menos 29 capítulos de Proverbios son de Salomón. Salomón le enseñó a su hijo, le habló de la vida. ¿Usted le platica a sus hijos de dónde salió? ¿Qué cosas Dios le ha ayudado a superar? De los peligros del mundo usted los instruye, les advierte. Es muy importante para que los hijos valoren lo que tienen, valoren la casa que tienen, el auto que tienen, la ropa que tienen, para que valoren
el mensaje de Dios, para que valoren la iglesia. Hay que hablarles de eso, para que no tengan una idea equivocada de la vida, como la tuvo ¿quién? Roboam. Su idea de la vida era, no, pues todo el mundo está para servirme y yo para reinar, y se me aguantan. Esa era la idea de la vida de Roboam, que no, yo tengo dinero, tengo todo, ¿por qué necesito de los demás? Al contrario, los demás me deben soportar. Y fíjense que así es la actitud de muchos muchachos. Sienten que sus papás, sus hermanos, la iglesia está para servirles. ¿Qué se te ofrece, hijito? ¿Lo quieres así o lo quieres así? Desgraciadamente muchos padres se prestan a ser siervos de sus hijos, cuando los hijos debemos ser siervos de nuestros padres. Hay temporadas en las que los hijos necesitan que los padres les ayuden, pero eso no es para siempre. Debemos cultivar en ellos una actitud de responsabilidad, una actitud de generosidad y de servicio a los demás y no a ellos mismos. Tercera cosa, los hijos, hermanos, debemos valorar lo que hemos recibido de nuestros padres y aprovecharlo. Tú que tienes padres que te dieron buen ejemplo, ¿lo estás valorando? ¿Lo estás aprovechando? Tú que tus padres fueron cristianos verdaderos y entregados a Dios, ¿estás aprovechando eso o lo estás desperdiciando? Y al rato te voy a ver como Salomón o como Roboam, teniendo ahí un gran hombre en tu casa, una gran mujer en tu casa, nada más te fijas en sus detallitos y en que a veces se enojan y ya con eso dices, no, yo no voy a ser como ellos. Haces muy grandes los pequeños problemas de tus padres en vez de ver toda la entrega a Dios que tienen, todo lo que han sufrido, todo lo que han sacrificado por ti. ¿Lo estás valorando? ¿Lo estás aprovechando? Pero tú también tienes que sembrar. Yo estoy consciente, hermanos, y lo vuelvo a decir, ya lo he dicho otras veces, que muchas de las bendiciones que yo y mis hermanas tenemos actualmente, ya como adultos, son consecuencia de que mis padres han seguido al Señor. Perdón que use mi ejemplo, pero es el único que tengo así más a la mano. Y como esos hay muchos ejemplos de creyentes sinceros que a través de los años han avanzado y los hijos de ellos estamos recibiendo bendiciones, no por nosotros, sino por ellos. Porque ellos estuvieron cerca de Dios, porque ellos han luchado, han perseverado. Cuarta cosa, aunque tus padres sean temerosos de Dios y estén buscando a Dios, tú necesitas buscar a Dios personalmente. La paz y la prosperidad que te han dado tus padres no va a continuar en el futuro si no te acercas a Dios. Qué tremendo fue lo que logró David. Salomón lo disfrutó por un tiempo, Roboam también, pero se les acabó el gas. Porque ellos no sembraron en un camino de seguir a Dios, solo disfrutaron de las bendiciones. Eso es bien padre. No, los hermanos de la iglesia, mírame, pues me respetan. No, hombre, no me tratan así, ¿verdad? Pues no es por ti, es por tus papás. Pero tú te ganarás ese respeto, tú te ganarás esa confianza. Eso depende de cómo vivas. Y lo puedes hacer. Y una palabra para los que no han recibido buen ejemplo. A veces algunos han tenido un padre como Roboam o como Salomón. No tuvieron en casa un David. Yo quiero decirte esto. Esa no es una excusa para que tú vivas mal. No te refugies en el mal ejemplo de tus padres. Tú puedes buscar a Dios ahora, Tú puedes decidir entregarte a Dios ahora, tú puedes decidir buscar al Señor en tu vida, tú puedes decidir tomar buenas decisiones, tú puedes decidir acercarte a Dios, acércate a Él a pesar de los malos ejemplos, porque allá está un Padre Celestial que es el mejor ejemplo que podemos tener. Si no has recibido ese buen ejemplo, aparte de nuestro Señor, hay otros hermanos a quienes tú puedes seguir, maduros en la fe. Y aquí están las instrucciones para vivir como Dios quiere. Búscalas. Hermanos adultos, ¿usted está perseverando en la vida cristiana? ¿Ha avanzado?
Por último, quiero decirle esto, el último punto. Hay que cuidar nuestra vida hasta el fin. ¿En qué etapa de su vida Salomón decayó? En su vejez. Hermanos, debemos cuidar nuestra vida hasta lo último, depender de Dios hasta lo último, cultivar nuestra relación con Dios hasta lo último, servirle al Señor hasta que nuestras fuerzas se acaben, andar en sus caminos hasta que ya no podamos hacer nada más que orar porque estamos ahí acostados viendo hacia el cielo por la enfermedad en la vejez. Debemos aprovechar nuestra vida y no descuidarnos en los últimos años de nuestra vida, no sea que caigamos y les dejemos un triste ejemplo que borre todo lo demás que hemos construido. No nos pase lo de Salomón, hermanos. Y por último, algunas enseñanzas respecto a los nietos, hijos y nietos. La primera, cuando los hijos crecen, hermanos, recibiendo la mala influencia, como en el caso de Roboam, recibió la mala influencia de su padre, como en el caso de Abías, recibió la mala influencia de Roboam. Cuando los hijos crecen recibiendo mala influencia y mal ejemplo, es casi seguro que así van a vivir. Por eso, el ejemplo es lo mejor que podemos darles. En 2 generaciones, vean hermanos, aquí se ve claramente, en 2 generaciones, 1 y 2, en 2 generaciones, la influencia de un cristiano fiel y maduro se perdió. Quiere decir que nuestra influencia, aunque seamos muy entregados ahorita, nuestra influencia se puede perder si no les enseñamos bien a nuestros hijos y si nuestros hijos no les enseñan bien a sus hijos. Se puede perder si solamente vivimos de convicciones y las bendiciones de un padre que estuvo cerca de Dios y nosotros no asumimos eso y le enseñamos a nuestros hijos, y si en un futuro nuestros hijos no le enseñan a los demás, la influencia se pierde y se acaba, y entonces al rato esas familias, y ya lo hemos visto, esas familias ni recuerdan que hubo cristianos fieles y son familias entregadas a lo secular, al estilo de vida del mundo. ¿Y de qué sirvió que su abuelo fuera cristiano? Parece que de nada. ¿Usted quiere que eso le suceda a sus hijos? ¿A que sus nietos anden en el mundo? ¿Que sus nietos incluso anden en una secta? ¿Que sus nietos anden lejos de Dios y no sepan nada del Señor? ¿Usted le gustaría eso? ¿Que sus nietos vivan la vida que usted vivió sin Cristo? Entonces nuestro trabajo es pasar la estafeta y instruir a nuestros hijos. Y los que tienen hijos pequeños estamos a tiempo de hacerlo, y medianos también podemos lograr algo, y grandes, hijos grandes también se puede lograr, pero estamos a tiempo de pasar la estafeta. Si no lo hacemos en unos años, la influencia de Betel también se va a perder. Si no, habemos muchos que nos ponemos de acuerdo en transmitir la fe a los hijos. Y lo hacemos bien. Por eso educación cristiana, por eso el seminario para papás que tendremos en febrero, por eso los esfuerzos que hacemos para instruir, porque si no instruimos a nuestros hijos, ¿a dónde vamos a llegar? Tercera cosa, cuando los hijos crecen entre algodones, hermanos, cuando los hijos reciben los beneficios y no saben los sacrificios y no saben el costo, no van a valorar lo que tienen y se van a volver imprudentes y exigentes como Roboam. Roboam y sus secuaces no sabían lo que a David le costó tener el reino en paz. No sabía lo que a su padre le había costado. No sabía nada de eso y nada más disfrutaban. Y entonces pensaron que así debía ser y que los demás estaban para hacerlos disfrutar a ellos. Y se volvieron imprudentes y exigentes. Yo he visto a jóvenes hacer unos panchos, así les llaman los jóvenes.
unos panchos tremendos porque sus papás no les compran unos tenis de 1,200 pesos. No, pues es que yo quiero unos Nike de esos, que no sé qué. ¿Y para qué sirven? No sé, pero esos yo quiero. Pero es que cuestan 1,200, yo te puedo comprar unos de 400, muy buenos también. No, es que yo quiero, si no me los compras, entonces no me quieres. Y así se vuelven exigentes. Hay que decirles, hermanos, lo que ha costado las cosas. Hay que dejar que sufran un poquito. Cuando a un hermano le preguntaron, que tenía varios hijos y muy buenos muchachos, le preguntaron cómo es que los había educado, les dio estos 3 consejos. Miren, hermanos, yo eduqué a mis hijos con tantito frío, con tantita hambre y con tantito sudor. Que tuvieran tantito frío, que experimentaran tantita hambre y que se esforzaran. Porque cuando tú le das todo a tus hijos, piensa que tú le estás haciendo un bien, pero le estás haciendo un daño. Si no les haces conscientes de la necesidad y si no los dejas valerse por ellos mismos y todos sus problemas tú se los quieres resolver. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque tú no quieres sufrir. Eso es egoísmo. Muchos padres le resuelven sus problemas a sus hijos porque realmente por dentro los padres no quieren sufrir y no quieren quedar mal. Entonces mejor le resuelvo los problemas a mis hijos para que mis hijos aparenten que están bien y yo quede bien. Eso es egoísmo. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros eduquemos a nuestros hijos y que les hagamos ver lo que ha costado las cosas. No está mal que les tratemos bien. El problema es que les hagamos pensar con nuestras actitudes que el mundo no los merece. Ahora para los hijos. Hijos, necesitamos el consejo de los mayores para tomar buenas decisiones. Nietos aquí presentes, necesitamos el consejo de los abuelos. Ser orgullosos como ¿quién? Como Roboam, y sabios en nuestra propia opinión, y hacer las cosas a nuestra manera, y pidiéndole consejo a los que están igual que nosotros, nuestros cuates que están igual o peor. Ser orgullosos así va a llevarnos al fracaso. Aprende de Roboam. ¿Dónde acabó Roboam? En el fracaso, por no hacer caso al consejo de los ancianos, por no escuchar y hacerlo, por querer que le dijeran lo que quería escuchar. Cuando los hijos, por último, y los nietos se apartan de la fe de sus padres, como Roboam, toman malas decisiones, cosechan pérdidas y viven menos. ¿Cuántas casas se han vendido porque los hijos las han mal administrado? ¿Cuántos negocios se han traspasado porque los hijos lo mal administraron? ¿Cuántos? ¿Cuánta salud se ha perdido porque los hijos ya se metieron en las drogas? ¿Cuántos problemas legales tienen muchos padres porque los hijos andan mal? En vez de traer tristeza, desasosiego, preocupaciones a tus padres, ¿por qué no mejor les traes honra, les traes cosas de las cuales sentirse orgulloso de ti? Pero si no te acercas a Dios, te va a pasar lo de Roboam. Vas a perder y vas a vivir menos. Eso es seguro. Hermanos, ¿qué clase de generaciones queremos tener? Piense en estas preguntas que le tengo para usted. Las vemos todas. ¿Estás aprovechando tu tiempo como padre ahora? Tú que tienes hijos pequeños, ¿lo estás aprovechando para apurarte? Somos padres una sola vez en la vida, hermanos.
o 2 o 3 o 4 en el sentido de cuántos hijos tengamos, pero es nada más una vez. ¿Estás consciente de lo bueno o lo malo que has recibido de tus padres? ¿Cómo te vas a proyectar al futuro? ¿Cómo van a ser las generaciones que van a seguirte a ti? ¿O no te interesa y tú nada más quieres vivir tu vida? Yo disfruto ahorita y ya, que lo demás ahí sabrán ellos. Eso es egoísmo. ¿Serán tus generaciones mejores o peores? ¿Serán tus hijos mejores que tú o peores? No se lo dejes a la escuela, ¿eh? La escuela no forma personas, da conocimientos. No se lo dejes a la iglesia ayuda solamente a los padres que están haciendo bien su labor. Y ayuda a muchos niños que pobrecitos no reciben nada de instrucción en sus casas. Aquí les ayudamos por lo menos cada domingo. No se lo dejes a la iglesia ni a la escuela, es tu responsabilidad como padre, que Dios te quiere usar para eso. Y es una gran oportunidad que podemos aprovechar de derramar nuestra vida en otra vida y que esa persona llegue a ser igual o mejor que nosotros. Joven aquí presente, ¿aprenderás de este ejemplo? ¿Aprenderás de lo que le pasó a Salomón, lo que le pasó a Roboam? ¿O dentro de unos años estaremos viendo cómo empiezas a perder vida, a perder cosas, empiezas a decaer en tu fe, a pesar de que tuviste buenos ejemplos en tu casa y en tu iglesia? Esto ha sucedido siempre. No tiene por qué suceder así, como le pasó a Salomón y a Roboam. Puede ser diferente. En esta mañana, podemos decidir en esta mañana, yo quiero ser todo corazón como David, y yo quiero acercarme y consagrarme al Señor, y yo quiero hacer mi parte, y ayúdame, Señor, a vivir, y me levanto de mis tropiezos y caigo. Puedo dejar de ser como Salomón, de medio corazón y media entrega al Señor. O si tal vez estoy lejos de Dios y totalmente frío, puedo regresar y decir, Señor, estoy mal, regreso y quiero entregarme al Señor como David y quiero tener un corazón como el que tú quieres. Eso lo puede decidir cualquier cristiano cuando quiera, y con la ayuda de Dios podemos andar en sus caminos. Porque si estos hombres pudieron, como David, como Elías, a pesar de sus pasiones, también nosotros podemos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si tú no tienes a Cristo, te hace falta el poder de Dios en tu vida para vivir una vida diferente. Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Y Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y también Jesucristo dijo, la verdad nos hará libres. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad está en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Con un encuentro con Cristo empieza una vida diferente. Si tú no tienes un encuentro con Cristo, te invito a que lo tengas hoy. Vamos a orar.